los barrios de Río Cuarto, recuperadores urbanos, horticultores, feriantes y trabajadores con programas sociales se unen en la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Con movilización habrá organización, para que reconozcan nuestros derechos, para que la economía esté al servicio del pueblo. Llámanos al 155 484 386 o búscanos en Twitter y Facebook como CETEP Río Cuarto. La entrevista. La Casa Solidaria. Entrevista. Estamos al aire, ya volvimos y de nuevo estamos con algo que nos gusta muchísimo, que son las entrevistas. Exactamente, sí, porque en el día anteayer, en realidad, se cumplieron, el 2 de abril se cumplieron 38 años de la guerra de Malvinas, cuando inició ese conflicto bélico en 1982. Así que, bueno, se gestó, como siempre, bueno, todo de maneras distintas, ¿no? Con metodologías distintas dadas a la cuarentena, el debido respeto y conmemoración por los caídos, pero usualmente la historia oficial nos ha dictado y nos ha enseñado desde muy chicos que los caídos solamente fueron hombres y que fueron hombres solamente a la guerra, pero por suerte hay todo un revisionismo histórico que se está dando con perspectiva de género, que es sumamente necesario, es sumamente que da estas pequeñas luces que agrietan la historia oficial, bueno, como entre ellas es la investigación que ha realizado María Elena Otero, quien tenemos en línea, ¿no? Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba y está abocada a su tesis de maestría en partidos políticos que se llaman Mujeres de Malvinas, voces y representaciones de aspirantes navales a la guerra. Así que bueno, para contarnos un poco cómo se gestó todo este trabajo, la tenemos en línea. María Elena Otero, te agradecemos mucho la comunicación. Marcos y Victoria. ¿Cómo estás, María Elena? Un placer saludarte, porque la verdad que en este contexto poder hablar de Malvinas y sumarnos a esto que vos venís proponiendo y venís, esta lucha que venís llevando adelante de la malvinización de todos los contextos, que no solamente nos acordemos de Malvinas el 2 de abril, sino que la tengamos presente esta lucha por recuperar nuestras islas a cada momento de nuestras vidas, y además una perspectiva de género a lo que fue la contienda en Malvinas. Bien, bueno, yo cuando comencé esta investigación pensé que había más bibliografía y que había más trabajos de campo hechos acerca del tema, pero me di con la sorpresa de que solamente había un libro, que es el de Alicia Panero, que se llama Mujeres Invisibles, que abordaba la temática. Esto me dio la pauta de que efectivamente las voces de las mujeres no habían sido tenidas en cuenta durante la guerra, y que si bien siguen siendo los relatos de los varones los más importantes, los vivenciales en las islas, también las mujeres vivieron la guerra a su modo, ¿no? Como madres, como esposas, como hijas, esperando a sus seres queridos, y también como enfermeras, atendiéndolos apenas llegaban al continente o en los buques hospital. Uh-huh. A raíz de tu trabajo, María Elena, hemos visto, bueno, algunas historias que estaban invisibilizadas, como que, por ejemplo, no todas fueron reconocidas, no todas las enfermeras que fueron, es más, todavía algunas ni siquiera estaban recibidas o con toda la instrumentación necesaria como para viajar a la guerra, y quisieron, entre muchas comillas, probarlas por primera vez ahí en la línea de fuego, y que incluso muchas de ellas, que como bien vos decías, estaban siendo madres, había una, corregime si me equivoco, que había ido a Malvinas embarazada, y que ni siquiera figuran reconocidas como que fueron, y algunas aparecen, las que sí lo están, aparecen como víctimas de guerra, cuando en realidad son víctimas, ¿sí? Claro, de las víctimas totales que se cuentan de caídos de la guerra, entonces 649 son argentinos, 255 británicos, y hay 3 que se dicen son víctimas civiles. Estas 3 son mujeres isleñas que vivían en los alrededores de Puerto Argentino y que se habían ido a refugiar
a la casa del director del diario The Penguin, que era el diario de allí, que es el diario de las islas, y bueno, recibieron fuego amigo, digamos, fueron víctimas de una bomba lanzada por los británicos. Y son las 3 únicas víctimas civiles que no son caídas en combate, porque ellas no combatieron, ellas fueron víctimas civiles, porque siendo parte de la población, que también estaban cuidando la vida, ¿no? La vida, una de ellas, como vos decís, estaba embarazada, otra está cuidando a su pequeño hijo discapacitado, y otra era una abuelita, ¿no? 3 mujeres de las que nadie habla, porque es como si no pertenecieran a nadie, ¿no? Los británicos sienten bastante vergüenza de esta historia, entonces tampoco la dan a conocer, los argentinos las desconocemos, y allí quedan en el olvido estas 3 mujeres que buscando cuidar su vida la perdieron. ¿Y por qué has realizado, vos comentabas que dentro de la escasísima bibliografía que había, solamente había un libro referido a este tema, ¿por qué optaste por la metodología de realizar una muestra fotográfica? Bien, bueno, en mi investigación es una investigación de memorias, ¿no? De relatos. Y también me encontraba en algunas jornadas, congresos, con algunos excombatientes que me decían qué deuda que tiene la historia con mi madre, nadie habla de mi madre, todo lo que sufrió, de mi familia, ¿no? Entonces muchos me pedían ese homenaje a las mujeres que los habían acompañado. Entonces pensé en cómo llevar a la comunidad una investigación universitaria, y qué mejor que a través de una muestra fotográfica, donde se vieran los rostros de esas mujeres vinculadas a la guerra y sus historias. El año pasado estuvimos con la muestra en Río Cuarto, en el Banco Credit Coop, a quien agradezco la gentileza de prestarnos el espacio, y gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estuvimos allí dando a conocer estas historias, y contamos con el testimonio de la señora María Cristina Escabardi de Castañari, viuda de el Furia Castañari, caído en las islas, ¿no? Esta ciudadana de Río Cuarto logró cumplir la promesa que le había hecho a su marido, de ser enterrado junto a su pequeño hijo, uno de sus hijos que había fallecido de muy pequeño, y pudo, y este es el único caso, que pudo repatriar el cuerpo de su esposo. Y esto, bueno, sigue siendo, digamos, precedente para otros familiares. ¿Cuál fue la recepción que obtuviste a partir de la muestra? Sabemos que, bueno, esto es un trabajo tuyo universitario para un título de maestría, pero cumple una función social sumamente enriquecedora. ¿Cuál fue la reacción de la gente ya casi a un año de que tenés esta muestra fotográfica itinerante? Bueno, al principio siempre cuesta, quizás entre los veteranos, ¿no? Que me dicen, a veces las ciudades nos hacen homenaje a nosotros, y nosotros venimos al de las mujeres por ahí. Eso cuesta un poco para los veteranos, pero en general mucha sorpresa en el público, mucha sorpresa, mucho desconocimiento de estas historias, y claro, agradecimiento a estas mujeres que tuvieron que contener, ¿no? En primera instancia a las enfermeras que los contuvieron a estos jóvenes de su misma edad, que venían con una pierna amputada, con quizás sin un brazo, preguntando y gritando por sus madres, tuvieron que contener esa situación. Y luego sus familiares, que hasta el día de hoy también luchan para que no se olvide a sus seres queridos que quedan en las islas, ¿no? Creo que es también un poco un deber de los universitarios poder hacer algo con nuestras investigaciones que tenga un impacto social, que nos lleve a reflexionar sobre el pasado reciente y a repensarnos como comunidad toda, ¿no? Esa sería la parte social del derecho a la educación, ¿no? Que tantos autores hablan. María Elena,
Te hago una pregunta. Me gustaría, ya comentaste una, porque tuvimos oportunidad de leer algo de lo que vos venís produciendo, y me hizo ruidito, y quiero que cuentes esto de esas historias perdidas, esa función de las mujeres que hacían de madrina. Disculpa, no te escuché, la función de madrina. Claro, las madrinas de guerra. Las madrinas de guerra, que eso también son historias muy bellas, porque si bien conocemos que muchos alumnos enviaron cartas a los soldados, al famoso soldado desconocido, hubo mujeres que no solo escribieron una carta a un soldado, sino que sostuvieron relación con ellos, alentándolos a seguir viviendo, ¿no? Muchas veces, como ellos mismos cuentan, que estaban quizás en una trinchera, en un pozo, escuchando las bombas caer, y eran esas cartas de estas mujeres que los alentaban, que decían rezo por vos, te mando esta bufanda tejida, los pequeños detalles que los animaban a seguir con vida, ¿no? Que hacían estos, como ellos dicen, esos pactos de vida también. Una historia muy linda es la de Coti, que fue una madrina de guerra de Villa María. Ella era, en su momento, era operadora de teléfonos, es decir, para los más jóvenes. Sí, antes no se comunicaban directamente por teléfono, sino que llamabas a una operadora y esta operadora te comunicaba. Ella fue conociendo a algunos de estos jóvenes a través de un sobrino que también estaba en Malvinas, empezó a hacer las conexiones para que todos se pudieran comunicar con sus familias y decirles que estaban bien, que estaban sanos y salvos. Pero no se conformó con eso, empezó a hacer cadenas para enviarles provisiones, alimentos, y luego a su regreso contuvo afectivamente a todos estos veteranos, jovencitos veteranos de 18, 19 años que volvían a Villa María, los juntó, los aglomeró a todos, empezó a organizar juntadas, asados, para que no perdieran la unidad entre ellos, y siempre haciendo de vínculo entre ellos hasta el final de su vida, hace un par de años que ya partió. Pero bueno, es para los veteranos de guerra de Villa María, hacía realmente como una madre esta madrina de guerra, ¿no? Así es. María Elena, como para terminar, bueno, no solo lo conmovedor de toda esta historia, de todo este trabajo que estás realizando vos, que has realizado vos, ¿podrías contarnos por qué es importante, sobran los motivos, y es una de las pocas políticas que tiene el Estado Nacional, independientemente de los gobiernos, es la lucha por el reconocimiento de la soberanía de Malvinas? Pero ¿podrías darnos vos, con todo este bagaje de información que has obtenido, cuál es la importancia de seguir, independientemente del efeméride puntual del 2 de abril, seguir recordando el tema Malvinas y nuestra lucha legítima por su soberanía? Yo creo que sobre todo pienso en las futuras generaciones, ¿no? Las generaciones que no vivieron en 1982, las generaciones que no escuchan hablar de las islas más allá de un efeméride del 2 de abril. Creo que es importante más la soberanía, pero en términos de decir qué hacemos nosotros por nuestra patria hoy, qué hacemos nosotros por construir un país mejor, qué hacemos nosotros y cómo damos nuestra vida hoy, ¿no? Entonces, si hoy, no sé, trayendo el tema del coronavirus, si hoy se nos está pidiendo quédate en tu casa para evitar contagio, eso también es un acto, ¿no?, de amor por el otro y de amor por la patria. Y en su momento también va a ser salir a trabajar y levantar este país, que bueno, que va a ser una situación muy difícil el post-coronavirus, creo, pero que ese es verdaderamente, creo que el sentimiento de patria, el dar la vida por nuestros hermanos, que habitamos el mismo territorio, y bueno, y pensarnos realmente como qué haríamos hoy, ¿no?, si nos devolvieran las islas. Yo creo que eso es una pregunta que también los gobiernos tendrían que hacer, ¿no? Hay un texto muy interesante de Federico Lorenz
que dice, que se llama En 15 días nos devuelven las islas, y es pensarnos, ¿no? ¿Qué haríamos con las islas nosotros? Si con el sur del país hay muy poca gente que está habitando, ¿no? Entonces quizás decir qué haríamos nosotros o para qué las queremos a las islas, repreguntarnos y sin duda siempre reafirmar la soberanía. María Elena, ha sido la verdad muy grato charlar con vos, desde dar, rescatar, independientemente de que es un trabajo para tu tesis de maestría, has decidido, como bien decías vos, hacerla con compromiso social, de un tema tan neurálgico y tan sensible para la memoria de los argentinos, como significa el tema Malvinas, y lo has plasmado en esta muestra itinerante de fotos, de las cuales también sos curadora. Así que bueno, desde ya nuestro eterno agradecimiento por poner en valor la historia, y no solo la historia oficial, sino que también la historia con perspectiva de género, que también en este tiempo es fundamental para toda la sociedad argentina. Bueno, gracias a ustedes, Marcos, Victoria, Franco, por hacer de nexo, por interesarse en el tema, por profundizar y no quedarnos solamente en la superficie de la soberanía de Malvinas, sino cómo construir también las memorias, ¿no?, de personas que transitan y viven con nosotros y que muchas veces desconocemos lo que han vivido. Gracias. Bueno, le agradecemos el contacto a María Elena Otero, pedimos las disculpas debidas tanto a ella como a toda la audiencia. Bueno, sabrán entender que estamos experimentando y un poco limitados con todo lo que significa la tecnología, pero bueno, si erramos es porque hacemos, y la voluntad de transmitir estas historias está férrea en nosotros. Así que bueno, le agradecemos mucho a María Elena Otero, y esperemos que a toda la audiencia le haya sido la verdad tan sensible como nos resultó a nosotros esta muestra que estaba organizando María Elena Otero, que estuvo el año pasado. Creo que sacamos una nota, no a ella, pero no sí. Sacamos una nota, la tuvimos en vivo a la señora viuda del capitán que fue repatriado a Higuera, ¿te acordás? A Castañari, sí, que también fue una nota muy emotiva. Hubo, la verdad, momentos muy emocionantes. Fue una de las notas más lindas que tuvimos la oportunidad de hacer, y bueno, y hablábamos de esta muestra fotográfica que se daba itinerante a lo largo del país y que habíamos tenido la oportunidad de tener en Río Cuarto. Y la verdad que cuando podamos volver al estudio, ojalá la podamos tener a María Elena de nuevo, porque nos parece importante esto, ¿no? Rescatar la malvinización y la perspectiva de género de ese conflicto bélico, y bueno, y seguir reflexionando, ¿no?, sobre esto. Qué importante esta última pregunta que ella nos dejó. ¿Qué haríamos con Malvinas si las recuperáramos? Sí, y nos dejó, bueno, este libro, que además lo tuve que googlear porque parece sumamente interesante, de Federico Lorenz. Lo repetimos, ¿no?, para quien quiera en estos días de cuarentena. Es más, hay cadetes que te llevan los libros hasta tu casa, así que Federico Lorenz, con Z al final, en 15 días nos devuelven las islas, es el nombre del libro. Ahí nomás rápido lo googleé por Mercado Libre, sale 200 pesitos nomás, así que bueno, sumamente accesible para pasar el tiempo y sobre todo para reflexionar en esta cuarentena. No quiero ponerme quisquilloso, no es solo una cuestión semántica, sino que hace la construcción de la subjetividad, como sabrás vos, Vicky. Me parece que habría que rever el término de repatriar, porque uno repatria cuando viene de un territorio extranjero, y las islas son argentinas, así que simplemente se trasladó el cuerpo de Malvinas hasta Córdoba, no hubo tal repatriación. Así es, la discursividad del lenguaje y la performatividad del lenguaje. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Solidaridad en Voz.